Tal como anuncié en el directo que hice la semana pasada, hoy vamos a dedicar este tiempo, más o menos los próximos 30 minutos, a responder preguntas que habéis dejado ahí planteadas sobre algunos de los vídeos que hemos compartido o sobre algunos otros problemas que, aunque no guarden relación con esos vídeos, pues vamos a tratar de responder en los próximos minutos. Quiero ante todo, digamos que de entrada, subrayar en qué consiste básicamente, porque no me voy a extender, como he dicho, el propósito de este encuentro de hoy es básicamente atender vuestras preguntas. Sobre todo, como digo, destacar o subrayar en qué consiste la propuesta o el enfoque que proponemos con la descodificación biológica reparadora. Estamos hablando siempre, como digo, de un enfoque emocional del síntoma, cualquiera que éste sea físico o anímico. Partimos del hecho de que nada en la vida es casual, todo es causal, todo es respuesta o resultado de algo que estoy viviendo o he vivido y no estoy pudiendo o no pude o no supe resolver o gestionar del modo adecuado. En función de cuál sea el trauma o conflicto que me atrapa, en función también de cuál sea la vivencia emocional que yo pueda tener respecto a eso, así puede llegar a expresarse después en mi cuerpo, en mi vida, en mi salud. Por tanto, la descodificación biológica nos permite leer en función de cómo, cuándo y dónde se expresa el inconsciente de la persona en su cuerpo, en su vida, en su salud, qué es lo que está queriendo decir, qué es lo que está queriendo advertir, qué es lo que está poniendo de manifiesto. De esos traumas o conflictos no resueltos o inadecuadamente gestionados o vividos que la persona ha vivido o está viviendo. Por tanto, hacemos esa lectura del síntoma. Muchas veces caemos en el error de mirar únicamente la superficie de las cosas y no profundizar en ellas. Y nos quedamos en la superficial e insuficiente apreciación de la parte física tangible. Sí, pero para que la parte física tangible reaccione de algún modo, vamos a llamarlo síntoma, tiene que haber un componente emocional previo y más profundo que desencadena esa somatización. Lo digo porque en algunos vídeos de los que hemos ido compartiendo me habéis hecho luego preguntas donde ponéis énfasis en qué es la parte física. La parte física es la que viene después del conflicto emocional, el detonante profundo, la raíz es ese conflicto, esa situación emocional que ha podido atrapar, bloquear o de algún modo desubicar a la persona en un momento concreto de su vida y en una situación precisa de su vida. Por tanto, eso como primer punto que quiero subrayar. Y por otro lado, también, y es muy importante, sobre todo para que se comprenda el tipo de enfoque que ofrezco en cada uno de los vídeos y que naturalmente también lo haré ahora en las respuestas que voy a tratar de ofrecer sobre las preguntas que me habéis enviado, también el hecho de que nuestro inconsciente, esa parte de cada uno de nosotros, que ni controlamos ni conocemos, nuestro inconsciente busca ante todo y sobre todo protegernos de una forma pura y directa y que a veces nos puede llegar a parecer cruel, pero busca esa protección. Y por eso hará lo que sea necesario para garantizar nuestra protección y supervivencia, por cruel que esto pueda parecer a la parte racional mental que analiza eso, que no comprende eso que nos está ocurriendo. Y por otro lado, nuestro inconsciente tiene otra particularidad que es sumamente importante que comprendamos. Es que es atemporal, para él no transcurre el tiempo, es decir, busca protegernos ante todo y guarda memoria de todo lo que hemos vivido. Y por tanto para nuestro inconsciente no transcurre el tiempo. En el inconsciente de la persona adulta hoy está registrado, vivo, fresco y acumulado todo lo que la persona ha vivido desde el primer instante de su vida hasta ahora.
Y una parte sustancial de esa capa profunda del inconsciente es la que corresponde con la historia familiar, el inconsciente familiar, la historia, la novela familiar de lo que otros y otras han vivido en las generaciones previas de nuestro clan, y puede que sepamos muy poco o nada de esas peripecias, de esas experiencias, o incluso no sepamos nada de quiénes fueron esos antepasados. Pero ese sustrato psíquico común, el inconsciente familiar, está en cada uno de nosotros. Y claro que puede determinar tantos y tantos aspectos de nuestra vida y nuestra salud. Estamos en lealtad a eso que otros han vivido. Por eso muchas veces en los vídeos y probablemente hoy también en alguna de las respuestas haré alusión a esa memoria familiar, al inconsciente familiar, que siempre subyace, que siempre está ahí y que naturalmente puede estar implicado, no digo siempre, pero sí desde luego en la mayor parte de las ocasiones, implicado de algún modo en eso que le ocurre a la persona hoy, en el presente, sea en síntomas o problemas de salud que pueda tener, o sea también en otro tipo de problemas como puedan ser las relaciones de pareja, la relación con la abundancia, etcétera, otras cuestiones de ese tipo sobre las que hemos puesto énfasis en los vídeos de las últimas semanas. Bien, y siendo así, con esta premisa planteada así de entrada para que se comprenda y se siga de un modo más definido lo que voy a compartir a partir de ahora, pues vamos a dar inicio a las preguntas. Me plantea Eileen Escalante, tengo psoriasis en el cuero cabelludo, pero mis padres siempre estuvieron juntos, pero cuando me casé y fui a otra ciudad me dolió mucho no estar, se entiende, no estar con ellos, no estar cerca de mis padres. Mis padres ya han fallecido y quisiera saber si la psoriasis tiene solución. Bueno, digamos que toda la vida tiene solución menos la muerte, como diría el filósofo. En el tema de los síntomas, la clave está en leer acertadamente lo que dice el síntoma, como decía previamente, qué tipo de conflictos o traumas pone en evidencia, situar bien esa lectura y situar sobre todo bien cuando la persona ha podido enfrentarse o exponerse por primera vez a situaciones similares a las de ahora, a las que está viviendo ahora desde que se ha diagnosticado el síntoma, pero antes de que existiera el síntoma. Allí está el conflicto programante, allí está el origen, la raíz, allí se depositó la semilla. Y si hoy tenemos un síntoma, es simplemente porque estamos exponiéndonos a algo similar a lo que ya vivimos en el pasado antes de que existiera el síntoma. Allí simplemente enfrentamos algo, vivimos algo, sufrimos algo y no resolvimos ese algo. Y ya ese trauma quedó instalado como trauma pendiente o herida sin cicatrizar en nuestro inconsciente. Cada vez que la persona después se vuelva a enfrentar a algo similar, su inconsciente no solo activa la memoria de aquel trauma inicial, sino que con la activación de esta memoria ya sí se presenta el síntoma. Quiere ello decir que si, como en esta pregunta se interpreta, aunque no está escrito claramente, que la psoriasis ha surgido ya siendo adulta, cuando ya se casó, parece que habla, la psoriasis representa un conflicto, un doble conflicto de separación. La piel, emocionalmente, representa un conflicto de pérdida de contacto, separación. Y la psoriasis concretamente es la acumulación de dos conflictos de separación, dos conflictos o dos pérdidas de contacto que la persona ha sufrido con distintas personas, en distintas situaciones, y que no ha resuelto. Por tanto, si tú preguntas, ¿tengo psoriasis en el cuero cabelludo? Evidentemente, vuelvo a resaltar el yin escalante que hay que buscar un doble conflicto de separación. Podría ser con papá, podría ser con mamá, perfectamente, o con cualquier otra persona con la que tú sientas que hayas podido perder contacto en aquel entonces, cuando surgió el síntoma, porque eso es lo que ha desencadenado tu síntoma. El cuero cabelludo sí guarda relación con la figura paterna, con el padre. Por tanto, es más que probable que al menos uno de los dos conflictos que están en tu psoriasis tenga que ver con él. Claro, aquí, volviendo a lo que decía hace unos minutos, la reflexión va más allá de lo que tú vives cuando surge la psoriasis.
la pérdida o pérdidas de contacto que hayas podido tener con dos personas o esos dos traumas de separación acumulados. Aquí se trataría de buscar cuándo o cuáles han sido los primeros traumas o conflictos de separación que tú hayas podido vivir en tu vida antes de tener psoriasis, porque allí estarían los conflictos programantes de esto que ahora tú llamas psoriasis, del síntoma que estás padeciendo. Por tanto, te invito a hacer esa reflexión, sobre todo de cuándo has podido vivir esos dos conflictos de separación, cuáles pueden ser, con quiénes. Alba, y me escribes: yo quiero sanar, atraigo el mismo tipo de hombre, me refugio en ellos, siempre mayores que yo, es como si buscara a mi padre en ellos. Bien, entiendo que hablas de... Hemos hecho algunos vídeos relativos a cuando las mujeres atraen o atraéis a vuestro lado a parejas que no están a la altura, a parejas que, compañeros, maridos, que no cumplen las expectativas. Evidentemente, si aquí, como dices, todos son bastante más mayores que tú, es más que probable que haya un componente de buscar, aunque sea inconscientemente, una figura paterna. Y si además, como dices, es como si buscaran ellos la protección, claro, aquí la pregunta sería: ¿y la niña que un día fuiste sintió o recibió la protección por parte del primer hombre de tu vida, que era tu padre? Esa es una reflexión que deberías hacer. Está claro que tu padre pues, habría dado la vida por ti si fuera necesario, nadie lo pone en duda, pero muchas veces los padres no se dan cuenta de cómo interpretan o viven o sienten los hijos o las hijas determinadas actitudes, porque a veces el padre pues está todo el santo día trabajando y llega muy tarde a casa, casi cuando la hija ya se está por acostar para ir temprano al día siguiente a la escuela. O muchas veces el padre llega a última hora del día y en lugar de dedicar un poco de tiempo de calidad a la hija, pues en fin, para que le cuente cómo le ha ido en el colegio o hacer los deberes juntos o cosas por el estilo, pues el padre quizás, quién sabe, se pone a leer el periódico, se pone a hablar por teléfono o se pone, no lo sé, a ver la televisión, un partido de waterpolo o de lo que sea. Entonces, claro, eso, que muchas veces los padres, como digo, no caen en esa reflexión, pero la hija se siente intrascendente, irrelevante, insignificante para él. Y eso la niña de 4, 6, 7, 8 años no lo puede o difícilmente lo puede comprender. Y eso que duda cabe que es traumático. Imparable 1508 es el nombre que tienes aquí. Bien, me preguntas, ¿cómo liberarse si eres divorciada y debes ser mujer alfa para mantenerte y ser autosuficiente? Quiero hacer una aclaración al respecto porque ha habido algunos vídeos ahí donde ha habido respuestas o comentarios que me habéis dejado donde creo que no se entendía muy bien lo que yo estaba queriendo decir. En ningún momento hemos criticado que sea una cosa negativa el ser una hembra alfa, lo que yo llamo una hembra alfa, una mujer fuerte, autónoma, independiente, más allá de por qué motivos haya llegado a eso, porque viene de un clan, de un matriarcado, o porque las circunstancias la han empujado en la vida a tener que aprender a ser fuerte, autónoma y autosuficiente. Ser fuerte, autónoma y autosuficiente, claro que en la mayoría de los aspectos de la vida será positivo, porque no hay una dependencia, no necesitas a alguien que te resuelva tus cosas. Pero yo hago alusión únicamente a que la hembra alfa inconscientemente tiende a atraer a su lado a un arquetipo de hombre débil o ausente. Y claro que eso la va a generar frustración. ¿Por qué? Porque es el clásico hombre que no estará a la altura de sus expectativas. Será un hombre que estará siempre con una vida paralela, de hobbies o de trabajo o incluso de adulterio. Entonces, es a eso a lo que me refiero. Se da la paradoja de que conscientemente buscas, y naturalmente te gustaría tener a tu lado al hombre de tu vida, obviamente, pero inconscientemente no lo permites, porque la hembra alfa, fuerte, autónoma, autosuficiente, no necesita a un hombre completo a su lado.
Por tanto, ¿cómo liberarse si eres divorciada y debes ser hembra alfa? Está claro que si eres divorciada y tienes hijos a tu cargo y estás tú sola, el ser fuerte y autosuficiente te va a servir mucho. Pero si estás planteando el problema desde el punto de vista, como digo, de las relaciones de pareja, hay básicamente el trabajo que se debería hacer. Pienso yo, hay que conocer el caso tuyo en particular, pero pienso que debería ser un trabajo de liberación transgeneracional. Porque normalmente la mujer que es una hembra alfa ha tenido precedentes en otras mujeres del clan, en las generaciones precedentes, la madre, la abuela o las abuelas, que también lo han sido. Y si tú procedes de ese clan con ese precedente, la memoria viene del inconsciente familiar. Por tanto, hay que honrar y bendecir eso que otras han vivido antes de ti, pero tienes que liberarte, honrando y bendiciéndolo, tienes que honrarlas y liberarte de esa inercia, de esa impronta, digamos. Únicamente en lo que se refiere a la relación afectiva de pareja, no para que pases a ser dependiente en los otros aspectos de tu vida, porque eso, como decimos, es magnífico ser fuerte y autosuficiente, naturalmente. Maleja Cortés, preguntas, ¿y cuando soy yo la que pierdo interés? Bueno, esto entiendo que va también referido a alguno de los vídeos de relaciones de pareja. Mira, está claro que muy habitualmente y por desgracia, muchas relaciones de pareja que empiezan siendo felices y plenas para ambos, para él y para ella, la unità dual, donde todo está en orden, equilibrado y en armonía al inicio, y muchas veces, con el transcurso del tiempo, ese equilibrio y esa armonía, esa sintonía, se va perdiendo. Hay veces donde eso se pierde por igual en uno y en otra, en los dos, digamos, sería lo que hemos dicho en algunas ocasiones, en algunos vídeos, el incesto simbólico, que inconscientemente se ven como hermanos, ya hablaremos sobre esto más adelante, en algún otro programa que haremos, pero cuando es una de las dos partes la que se enfría, es decir, en este caso, ella, Maleja Cortés, y por lo que ella describe, su pareja o su marido no se enfría, hablando en términos de apetito sexual, apetito de contacto íntimo, hay probablemente, y te invito a hacer la reflexión, probablemente es porque tú estás proyectando en tu marido o compañero la figura de tu padre o de tu madre. Es decir, habitualmente lo que hay son heridas emocionales de la infancia, vividas y no resueltas, con papá o con mamá, y tu inconsciente busca después, aunque sea décadas incluso después, busca la manera de reparar u obtener lo que faltó, pero no ya con él o con ella, sino atrayendo a tu vida a una proyección de él o de ella. Claro, al principio la relación va a ser normal, completamente normal con él, pero no olvides que tu 95% inconsciente, la parte tuya inconsciente, no busca al macho o no le interesa tanto el macho. A tu parte consciente sí, eso es evidente, pero tu parte inconsciente, si está buscando cómo reparar u obtener lo que faltó o lo que ocurrió con papá o mamá, digamos que con el transcurso del tiempo es más que probable que tu parte inconsciente se acabe imponiendo sobre lo que ve y necesita tu parte consciente. Y esto normalmente se suele traducir en que efectivamente, paulatinamente, te vas enfriando y vas perdiendo la iniciativa, el interés y el deseo de contacto íntimo sexual con la otra persona. Miriam Fernández, me preguntas, me gustaría saber por qué peso 150 kilos y me cuesta hacer dieta. Miriam, yo no sé por qué pesas 150 kilos. Lo que sí te podría indicar es que normalmente cuando hay un problema de sobrepeso, como en este caso, son dos posibles circunstancias. Habitualmente son dos posibles circunstancias las que están ahí combinadas. Es más que probable que tengas, por un lado, heridas de la infancia de haberte sentido abandonada, sola y también incomprendida.
analízalo. Y por otro lado, es más que probable que también haya heridas de la infancia donde hayas sentido miedo, peligro, amenaza. O puede que incluso heridas ya más adelante en tu vida, no ya en la infancia, sino posteriormente, donde hayas tenido que aprender a ser fuerte y robusta para aguantar en tus hombros, y nunca mejor dicho, tantas y tantas responsabilidades, propias y ajenas. Te invito a hacer esa reflexión. Creaciones PH7. Bien, es una dirección de email, pero es lo que aparece en tu perfil. ¿Tienes algún vídeo que hable de esos hombres que siempre critican a las mujeres, todo lo malo es ella y tienen esposas porque pasa eso, envidia? No sé qué más pone porque no está concluido el mensaje. Los hombres que siempre critican a las mujeres y todo lo malo es ella. Mira, normalmente el hombre que tiene esa actitud de solo criticar hacia afuera y jamás mirarse el ombligo, yo es lo que etiqueto como un hombre inmaduro emocional. Incluso podríamos decir un narcisista. Y el inmaduro emocional muchas veces viene porque en su infancia fue súper protegido por papá, por mamá, habitualmente por mamá, que es con quien más están los hijos, con la madre más que con el padre. Por el motivo que fuera, fue súper protegido o cuidado entre algodones y no tuvo que afrontar y resolver o decidir cosas, porque ya le venía todo dado y hecho. Y eso es lo que instala al hijo en una peligrosa zona de confort, donde se acostumbra a que otros resuelven sus cosas y se convierte de alguna manera, además de en un inmaduro, lógicamente, en una especie de déspota, que se acostumbra a que todo lo que quiere aquí tiene que estar ahora resuelto y proporcionado. Y claro, normalmente cuando se convierte en adulto y vive ya su vida, tiende a mantener esa misma actitud con la que esté a su lado. Bien, Uranus, me preguntas. Entiendo que en relación a algún vídeo que hemos hecho sobre la hipnosis, que es la herramienta de desbloqueo emocional que utilizamos en el método de descodificación biológica reparadora. Preguntas, ¿y funciona para las personas que perdieron memoria de acontecimientos traumáticos? ¿Puede recuperar la memoria? Bueno, es cierto que en hipnosis la persona accede a capas profundas de su inconsciente y muchas veces efectivamente afloran cosas que no tenía ahora mismo en su memoria consciente, que las había bloqueado. Nuestro inconsciente, como dije al principio, tiene ese propósito supremo de protegernos. Y muchas veces, con ese anhelo de protección, bloquea total o parcialmente aquello que ha sido traumático y que no hemos podido o no hemos sabido digerir o afrontar del mejor modo cuando tuvo lugar. Y claro que muchas veces hay traumas, sobre todo si son de la primera infancia, que están completamente bloqueados en las capas más profundas del inconsciente. Y muchas veces nos sirven para intuir eso que la persona no recuerda, nos sirve la lectura del síntoma. Y pongo un ejemplo al respecto. Por ejemplo, la vulvodinia, el hecho de que te moleste ser tocada o acariciada en tus partes íntimas, la vulvodinia muy a menudo pone de manifiesto que haya habido algún tipo de abuso con tocamientos, no penetración, en algún momento de la infancia. Y eso puede haber quedado bloqueado por completo. Sobre todo, como digo, si eso ocurrió en la primera infancia, lógicamente. Bien. Rebeca Noya, preguntas, hola Jesús, yo no conocí a mi padre. Entiendo que quizás esto vaya referido a alguno de los vídeos que hemos hecho sobre la figura del padre ausente. Es que el hecho de que no hayas conocido a tu padre ya pone de manifiesto por sí mismo que tu padre ha estado ausente. Más bien incluso podríamos decir inexistente, aunque bueno, en realidad todos tenemos un padre, pero el hecho de que no haya habido una figura paterna que haya podido ser referente para la niña durante su infancia, durante su crecimiento, eso ya evidencia
su ausencia. Y por tanto, es más que probable que si nadie ha proporcionado los valores que debe proporcionar el macho alfa al padre, probablemente después la hija tenga carencias en cuanto a su seguridad en sí misma, coraje, fuerza, que son en principio los valores que nos tiene que proporcionar, como digo, el macho alfa. Se nos está acabando el tiempo. Ana Deiva Nadal, me dices aquí, en referencia a tu padre, obviamente, fui su princesa, mi padre me amó y me protegió hasta el fin de sus días, pero mis parejas han sido pésimas. Es cierto que normalmente, como ya he referido hace unos minutos, atraemos a nuestro lado a una pareja, proyección de papá o mamá, cuando necesitamos obtener o reparar algo que faltó o algo que ocurrió con él. Pero en ocasiones, y porcentualmente esto es más, no se da con tanta frecuencia, en ocasiones son proyecciones inconscientes de emulación. Es decir, cuando hemos de algún modo idolatrado a papá o a mamá como el modelo perfecto de esposo o esposa, y es como si pretendiéramos eternizar esa presencia de papá o mamá a nuestro lado y atraemos a nuestro lado proyección de él o de ella, no porque haya que reparar algo, que no hay nada que reparar, sino emulación, como si fuera una repetición, un clon de mi padre. Evidentemente, el propósito es ese, pero en ese tipo de relaciones siempre va a haber problemas y siempre fracasan. ¿Por qué? Porque nunca nadie va a estar a la altura de tu papá o de tu mamá idealizada. Nunca, nunca. Y tarde o temprano llega el desengaño, la frustración y probablemente empezar de nuevo y con otra pareja, etcétera, etcétera. Y puede ser, no sé si es el caso que tú aquí compartes, pero podría ser lo que aquí estás planteando, Ana Deiva. Silvia, preguntas, ¿cómo evitar la transmisión transgeneracional? La transmisión transgeneracional es la transmisión, y nunca mejor dicho, de la memoria familiar, sobre todo de los traumas pendientes que se han vivido en las 3 generaciones precedentes y que el inconsciente familiar transmite la memoria de esos traumas pendientes a cualquiera de los miembros del clan de las 3 generaciones posteriores, porque está esperando que cualquiera de ellos pueda resolver lo que no resolvió el antepasado. Cada vez que los receptores se enfrenten en su vida a situaciones que guarden alguna similitud, se activará en la vida, cuerpo y salud de ellos la memoria de aquello que otro vivió en el pasado de esa familia y no resolvió. Eso no se puede evitar. Es decir, tú no puedes rechazar o declararte exenta de esa transmisión. El inconsciente familiar lo impone y lo decide, no tú. Por tanto, frente a eso, nada tienes que hacer. Lo que se debe hacer ahí es un trabajo de liberación transgeneracional. Un trabajo en descodificación biológica reparadora, lo hacemos con hipnosis regresiva a la memoria transgeneracional, donde la persona se sumerge en ese sustrato psíquico común, en el inconsciente familiar, donde está registrado en esa novela familiar todo lo que otros han vivido. Y ahí, en hipnosis, en contacto emocional con todo eso, toma conciencia, comprende, identifica dónde están y qué tipo de situaciones o sucesos están en el origen de su glabasa, ahí honra y bendice lo que esas otras personas han vivido, y honrando y bendiciéndolo, se libera y les libera. Por tanto, no puedes evitar la transmisión transgeneracional porque eso viene asignado por el inconsciente familiar. No es que tú lo elijas o no, no es que tú puedas aceptarlo o rechazarlo, sino que siendo inevitable, porque viene desde el inconsciente familiar, sí puedes hacer ese trabajo de sumergirte en esa memoria y ahí liberarla, liberarte de la misma. Última pregunta. Flower Power. He escuchado en otro vídeo que las mujeres alfa son de caderas y piernas gruesas, ya que deben sostenerse solas. ¿Crees que esto es así? Es decir, es una característica física de pertenecer a ese clan. Me da la sensación, no creo que sea un vídeo, porque no he hecho vídeos al respecto, por lo menos últimamente. Podría ser esto que dices. Podría ser.
yo sí he visto en muchos casos, más que esto, que tengan las caderas y piernas gruesas o fuertes, sí he visto que es muy habitual que haya una obesidad alta. La obesidad que se concentra especialmente en pecho, hombros, cuello, que es la parte que verdaderamente representa que soy robusta para que, metafóricamente hablando, carguen sobre mis hombros o mis espaldas todo lo que otros no pueden asumir. Y muchas veces incluso también en las hembras alfa se observa otro problema, que es el del colesterol alto. La lectura emocional, la descodificación biológica de ese problema, pone de manifiesto que la persona que tiene el colesterol alto es una persona que tiene que apañárselas por sí misma, salir adelante por sí sola, construirse a sí misma, porque no hay a quien pedir colaboración o siente que ninguno a su alrededor podría o querría colaborarla. Bien, damos aquí por cerrada esta cápsula de preguntas. Os animo, como habéis venido haciendo hasta ahora, para dejar ahí vuestros mensajes y vuestras preguntas sobre cuestiones que queráis plantear o proponer, también sobre los vídeos que seguiremos compartiendo, y programaremos un directo, si no la semana que viene, como máximo en 2 semanas, donde volveremos a atender las preguntas que me podáis dirigir. Ha sido un placer, como siempre, mucho gusto y mucho placer compartir estas cápsulas de aproximadamente 30 minutos y nos vemos pronto.